¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Esto va a ser un poquito más dialogado cada vez, ¿saben? Hoy lo que tenemos para el trabajo práctico o seminario, como ustedes lo quieran llamar, son unos casos clínicos sobre protozoarios y ya se habrán dado cuenta que son sobre protozoarios intestinales más que nada, ¿sí? ¿Tienen a mano el caso clínico? ¿Lo pudieron resolver? ¿Pudieron resolver? ¿Sí? Buenísimo. Sí, profe. Vamos entonces a... La idea es que alguien lea, por lo menos así hacíamos antes de clase. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer el caso clínico número 1 o empiezo yo y después vamos de a poquito aflojando? Ahí yo leo, profe. Bueno, vale. Caso ¿Bien? Sí, yo. Sí. Ahí prendo el nombre. Dale. Caso clínico número 1. Acude a la consulta a una madre con sus 2 hijos de 2 y 4 años de edad. La madre refiere que el niño de 4 años se queja de dolor abdominal desde hace una semana. Una vecina le había indicado un té de carqueja, pero el niño continuó con dolor. Ante el interrogatorio se descubre que el niño hace unos meses presenta heces malolientas, pastosas y episodios con diarrea autolimitada. Los 2 niños tienen el retraso en la curva de crecimiento pondoestatural. ¿Todos escuchan bien? Porque yo escucho bajito, pero voy a ver si no va más fuerte que eso. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahí estoy tratando de subir Yo el escucho volumen, bien. pero... ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice la primera pregunta? ¿Qué datos considera relevante que orientan al diagnóstico? Bien. ¿Y qué contestaron? ¿Otro que se anime a contestar? Dolor abdominal. ¿Dolor abdominal? Las Las heces características de las malolientas, heces. pastosas, Diarrea. las diarreas Las autolimitadas. heces pastosas y malolientes, ¿qué nombre reciben? Esteatorrea. Esteatorrea. Bien. ¿Ven la pantalla compartida, no? ¿Ven? Sí. Bueno, entonces, tenemos primero niños, ¿sí? Que además, aparentemente durante un tiempo muy prolongado, han tenido heces de este tipo, ¿sí? Pastosas, malolientes, dijimos que tienen color claro, que son livianas, que me están dando cuenta de que hay un cuadro de mala absorción, ¿sí? ¿Y qué es lo que me hace pensar que este cuadro sea crónico? El retraso. Que Por el retraso de dice crecimiento, profe. el retraso de crecimiento. Hace Porque 2 ahí, meses claro, también porque la dice. curva, o sea, el crecimiento está denotando de que estos chicos en realidad hace mucho tiempo que no están absorbiendo bien los nutrientes. Entonces es un cuadro crónico. Bien, ¿qué dice la siguiente pregunta? ¿Qué parásitos estudiados hasta el momento puede causar este cuadro? Bien, ¿qué pusieron ustedes? Giardia también. ¿Todos pusieron Giardia? Sí. Justamente cuando vimos la clase en el teórico habíamos dicho que la Giardia es un parásito que debido a la fisiopatogenia que produce, no permite, si digo bien, que se absorban bien los nutrientes, ¿sí? Los otros parásitos intestinales tienen otros tipos de diarrea, ¿sí? Eso no quita que cuando ustedes tengan a su paciente, si quieren hacer un diagnóstico diferencial, también, o sea, porque no siempre los cuadros se van a presentar de la misma manera. Claro, profe, yo tengo una duda porque también Sí. en el Cryptosporidium parvum también hay como que síndrome de mala absorción y va a haber también como esteatorrea. Pero el diagnóstico diferencial ahí sería el sangrado, ¿no? Cuando es inmunocompetente, el Cryptosporidium parvum puede causar un síndrome de mala absorción. Pero recordad que en el inmunocompetente el paciente el cuadro no es tan severo, ¿sí?
Por eso muchas veces dijimos que ni siquiera se consulta. Pero acá vemos que esto se dio a lo largo de mucho tiempo y en niños, ¿sí? El Cryptosporidium falciparum adquiere importancia en pacientes inmunosuprimidos. ¿Está? Y ya con una diarrea más de tipo coleriforme. ¿Sí? Eso no quita que si vos como médico tenés dudas, querés hacer un diagnóstico diferencial y pensás que puede ser un Cryptosporidium falciparum, aunque la frecuencia es menor, solicitás, entonces, recordad que tenés que solicitar la coloración de Siemens, porque si no, no se van a dar los parásitos. No se van a dar los oquistes, en ese caso, como me estás diciendo. Usted háblenme fuerte porque me escucho re bajito, ¿saben? Bien, la siguiente pregunta. Determine las características microbiológicas del agente causal. Bueno, eso me van a tener que contar ustedes, no lo tengo acá. ¿Qué podemos decir del agente causal de la Giardia lamblia en este caso? ¿Cuántas estructuras microbiológicas presenta? 2, profe. ¿Quién me habla? ¿Vanessa? Quiste y trofosfoito. Sí. Bien. Va a ser el Vanessa, quiste que entonces. es. Va a ¿Sí? ser el quiste que es la forma infectante y el trofozoito que va a ser la forma vegetativa. Perfecto. ¿Y el quiste qué características tiene? Son ovalados. 4 Axostilo refringente a la luz. Ahí no escuché. Ahí. El quiste Profe, yo puse. ¿Sí? ¿Escucha? Sí, escucho. Profesora, Andrés. yo puso como la detección, la variación de quiste de la giardia como tener la axostilo en la región central del quiste y una característica de birefringencia a la luz en la mirada del microscopio. Está Es una bien. de las características. Digamos que es la característica que diferencia de otros quistes, y yo les había contado que dentro de los protozoarios no hay otros, dentro de la microbiología en realidad no hay otra estructura que tenga ese axostilo, ¿sí? Otra estructura quística con ese axostilo. Por eso es un elemento diagnóstico de certeza. Además, ese quiste es un elemento infectante también, ¿sí? Porque es el que ingresa al hombre. ¿Está? Bien. Y además dijimos también que es tetranucleado, que tiene una pared gruesa que le permite soportar las condiciones adversas en el ambiente, ¿sí? Y la forma de trofozoito, por otro lado, ¿qué características tiene? Profe, ¿me escuchás? Sí. El trofozoito espiriforme tiene 2 núcleos, 2 discos suctorios, 2 pares de flagelos y se divide por fisión binaria. Son 4 pares de flagelos, no sé cuánto repite, pero escuché más. ¿Para qué le sirven los flagelos en cuanto a la fisiopatogenia? Sí, pregunto. ¿Para qué le sirven los flagelos y para qué le sirven los discos suctorios? Los discos serían Para poder moverse. Para movilidad, motilidad. ¿Y el disco suctorio? Porque va a incorporar sales biliares y líquidos. Y además con el disco suctorio queda adherido, ¿sí?, a la mucosa. Recuerden que la presencia de discos suctorios y el flagelo hace que no se eliminen con el peristaltismo intestinal. Ellas quedan adheridas porque se están moviendo todo el tiempo. Y esa actividad que tiene el trofozoito también daña al hombre, perjudica al hombre, ¿sí? Entonces, en cuanto a los factores de patogenicidad, hablamos de la lesión, que es lo que recién le estaba diciendo, ¿sí? La presencia de discos suctorios y el flagelo, que al estar moviéndose impide ser eliminado por el peristaltismo intestinal. La destrucción de las microvellosidades, ¿sí? Acuérdense también que esos enterocitos en los cuales están adheridos las giardias se vacuolan con el tiempo, pierden funcionalidad, sufren apoptosis y son eliminados. Son también
hay un recambio de enterocitos, aparecen células nuevas, pero esas células nuevas no están lo suficientemente maduras como para poder absorber los nutrientes, entonces sigue ese síndrome de mala absorción. Y además también se liberan algunas citoquinas y quimiosinas que generan un ambiente proinflamatorio. ¿Está? Recuerden Profe, también que es puede importante causar- la carga parasitaria y el estado inmunológico del paciente. ¿Esto puede llegar a causar de las criptas, las hiperplasias de las criptas? Barrido de las vellosidades. Se produce el barrido de las microvellosidades, entonces termina siendo plano el epitelio. Profe, ¿Sí? con el tema de que disminuyen las disacaridasas, yo no entiendo si es que las atacan directamente o es porque dañan a los enterocitos, entonces disminuyen las disacaridasas. Hay un ataque directo de las disacaridasas. Ah, ok. Entonces también contribuye al síndrome de mala absorción. No sé qué me está anotando. Bien. Gracias. Bien, vamos a repasar nomás rápidamente el ciclo biológico. En el ciclo biológico recuerden que el elemento infectante es el quiste tetranucleado. ¿Sí? Es importante que puedan identificar qué función tiene cada estructura parasitaria. Ese quiste tetranucleado entonces ingresa por la boca con el agua contaminada o los alimentos contaminados. Y luego va a desenquistarse porque primero entra en contacto con los jugos gástricos y el ácido clorhídrico y después también influye el cambio de pH a nivel del intestino delgado y eso debilita la pared quística y se rompe entonces el quiste dando lugar a los trofozoitos. Los trofozoitos son la forma vegetativa, la forma activa, ¿sí? Y la forma parasitaria que produce daño, entonces es el elemento causante de la patología. Ese trofozoito es el que se adhiere a las microvellosidades y se divide, ¿sí? Y finalmente, cuando las condiciones del medio le son adversas, porque hay demasiados trofozoitos en ese lugar o porque tal vez no se haya adherido correctamente a la microvellosidad y entonces se va a ir con la materia fecal, pero antes de salir vuelve a enquistarse. ¿Para qué? Para de vuelta enfrentarse a condiciones adversas para el parásito. ¿Sí? Algunos podrían salir en materia fecal como trofozoitos, como formas lábiles. Podría pasar. Son los menos, pero podría pasar. Entonces, una vez que sale con la materia fecal, con las características que dijimos hoy al principio, vamos a observar, van a ser estos entonces los elementos diagnósticos de certeza, porque es lo que yo voy a observar en el coproparasitológico. ¿Sí? Bien, la siguiente pregunta dice, ¿cómo llegaría al diagnóstico? Entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Con la técnica del coproparasitológico. La muestra van a ser las heces. La técnica es el coproparasitológico. Y el coproparasitológico tiene dos formas, recuerden, de obtenerse la muestra. ¿Sí? Una es el fresco, que es una muestra que yo obtengo sin conservantes, de una sola deposición, se coloca un poquito del tamaño de una cereza en un frasquito que se va a llevar inmediatamente al laboratorio. ¿Sí? Y vamos a analizar en el laboratorio con la finalidad, sobre todo, de encontrar las formas vegetativas, porque acuérdense que es una muestra que yo obtuve recientemente. Entonces, probablemente las formas lábiles estén en esa muestra. En este caso va a ser el trofozoito. ¿Sí? La otra forma de obtener el coproparasitológico es el seriado. En el seriado son muestras que se obtienen en un recipiente con formol diluido de por lo menos 3 días, donde el paciente tiene que colocar de cada vez que, como decimos, cuando es un nene, cada vez que hace caca, la mamá tiene que juntar
un poquito del tamaño de una cereza en ese recipiente, sin que sobrepase el formol. ¿Sí? No es necesario que traigan más que esa cantidad. La finalidad es que podamos observar, en este caso, quistes. En el caso de los otros parásitos, ovoquistes, ¿sí? Y después cuando veamos los parásitos más grandes, pueden ser huevos. O sea, lo que voy a buscar en un seriado siempre son las formas de resistencia. Por eso que además coloco formol para que me conserve esas formas, pero por ahí el formol lo que hace es destruir las formas lábiles. Entonces, formas lábiles probablemente no las encuentren en un seriado. Y la otra finalidad también es que los parásitos tienen ciclos, ¿sí?, de deposición o de eliminación de los ooquistes, de los quistes, y por eso es que lo hacemos durante varios días. Por lo menos 3 días, pueden ser más. Profe, Tengo una duda. ¿Qué serían las muestras enriquecidas? Las muestras enriquecidas es lo mismo que decir seriado. ¿Sí? Yo les había dicho ese día que pueden encontrar seriado, concentrado, bueno, ese también es lo mismo que un seriado. ¿Sí? Y como sinónimo de fresco les dije que podrían encontrar como directo o materia fecal, son sinónimos, o sea, depende de la bibliografía, utiliza uno o el otro. En realidad yo pregunto porque nosotros, los del grupo A y grupo B, no tuvimos el teórico, tenemos hoy. No, sí, yo sé, chicos, lo hablamos con los chicos del teórico del viernes, que hay un grupo que va a tener recién ahora en la tarde, pero fue la manera que pudimos organizar con el tema de los feriados, ¿saben? Después ustedes ya van a tener un teórico previo. Igual está la grabación del anterior, del viernes ya está la grabación, ¿saben? Profe, el examen de lunes va a ser respecto de protozoarios o protozoarios intestinales. Protozoarios intestinales y tricomonas vaginales. No entendí la segunda. ¿Cómo? No entendí la segunda. Protozoarios intestinales y... Tricomonas vaginales. Ah, sí, gracias. ¿Sí? Que no es intestinal, pero lo estudiamos con los intestinales porque quedaba como suelta ahí, entonces lo estudiamos también. profe, le hago una consulta. La seriada, el copro parasitológico, ¿en cuánto tiempo se hace? Tipo, ¿en qué periodo de tiempo? Y tiene que ser por lo menos durante 3 días. Si por ahí, o sea, ustedes se pueden encontrar con el siguiente cuadro, que la madre le diga que él, en el caso de la madre, porque siempre esto se suele hacer en niños, ¿no? O que la persona no defeque todos los días, eso puede pasar. Entonces alargamos un poco más el periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces podemos decir que es de 3 a 5 días aproximadamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? Bien. Profe, ¿Sí? ¿la biopsia del intestino delgado también se puede llegar al diagnóstico? Bien. Eso lo hablamos también. La biopsia de intestino delgado es una muestra que es cruenta, ¿sí? Es invasiva. Y recuerden ustedes que siempre que tengamos la opción de elegir entre un método no invasivo que me da un diagnóstico de certeza y un método invasivo, voy a elegir el no invasivo. Para elegir entre diferentes técnicas que tengamos, nos vamos a basar en el costo, ¿sí?, en que no sea invasivo, si tengo para elegir, y en el que yo pueda observar directamente al microorganismo. Profe, En el caso de la parasitología y de los parásitos intestinales, la mayoría de las veces yo puedo resolver este tema con un copro parasitológico en fresco y seriado, en el cual el paciente se toma solo las muestras, si nosotros le damos bien las indicaciones, ¿sí? Es un método económico. Y por otro lado, yo veo al microorganismo al microscopio. Entonces, digamos que es lo ideal, siempre que se pueda ver, es lo ideal.
En parasitología podemos hacerlo, en bacteriología algunas veces podemos hacerlo, y en virología no se puede hacer directamente porque ver al virus requiere la presencia de un microscopio electrónico, que no todos los laboratorios cuentan con eso, solamente en laboratorios de referencia. Entonces nos vamos a encontrar que en virología a mí no me queda la mayoría de las veces otra que hacer un método indirecto, ¿sí? Pero acá sí yo puedo hacer métodos directos. Entonces los hago. Cuando no puedo hacerlo, y lo vamos a razonar entre todos por qué no, yo les voy a decir, bueno, acá no se puede, ¿sí? Y ahí tenemos que recurrir a otro método. Bien. Pruebas serológicas también se pueden hacer. ¿Cómo? Pruebas serológicas también se pueden hacer. Por como eso, dice. pero las pruebas serológicas, ¿qué tipo de métodos son? Indirectos. Invasivo. Recuerden, no, sí, también son invasivos, se saca sangre, o sea, no es demasiado invasivo, pero es un método indirecto, y el método indirecto tiene, sí, reacciones cruzadas. Por eso no es que siempre vamos a hacer, no es lo conveniente hacer el método indirecto, siempre que yo tenga la alternativa de hacer un método directo. ¿Está? Siempre cuando van a rendir, yo les decía, serían los que tuvieron el teórico, todos le quieren hacer PCR a todo. ¿Se puede hacer? Obviamente se puede hacer, pero piensen ustedes en el costo de la biología molecular y piensen el grupo vulnerable que afectan este tipo de parásitos. Fíjense la cantidad de gente que quedaría sin diagnóstico si nosotros vamos a esperar a hacer todo por biología molecular o por sondeo duodenal, ¿sí? Entonces, siempre recurrimos al método que tenga mayor alcance, sobre todo en las poblaciones vulnerables. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Le puedo? Sí. En el caso este que se busca el quiste de la giardia y se busca el axostilo, ¿siempre va a estar, hay que buscarlo en el centro o puede estar un poquito de costado? Cuando vos movés el micro, me gustaría poder, pero en el teórico pueden ver, cuando movés el micro, el axostilo se lo ve birrefringente. Pues en realidad no es una línea recta, sino en realidad tiene como una S sigmoidea en el medio del quiste. Y se puede visualizar, ¿sí? Los otros quistes no tienen eso. Gracias, profe. ¿Qué otro estaba por preguntar a alguien más? Yo, profe, pero con respecto a las clases teóricas. ¿Qué? Con respecto a las clases teóricas, le quiero hacer una pregunta. Sí, ¿qué? Nosotros los del grupo A, como le dije hace un rato, no tuvimos la clase teórica. ¿Siempre vamos a estar atrasados? No, chicos, yo les explicaba, fíjense, con los de la semana pasada nosotros tuvimos el viernes, ustedes ahora tienen miércoles y los del viernes no van a tener porque es Viernes Santo. Y ahí la semana siguiente ya los del miércoles tienen y después tienen el viernes. Y ya quedamos parejos, ¿sí? Bien. Profe, en este caso de la giardia, ¿está bien decir que el quiste 1 es únicamente infectivo, el quiste 2 no, por ejemplo? Son distintos estadios del quiste, ¿sí? Nosotros, puede ser un quiste inmaduro, prequiste, que habla de la bibliografía, en el caso de todos los parásitos en realidad, hablan de un quiste inmaduro. El quiste va a ser el elemento infectante. Sí, es un estadio anterior, pero que hace más ¿cómo les digo? A la biología que a la medicina. ¿Está? Pasamos al caso clínico número 2. ¿Alguien quiere leer? Ahí yo leo, profe. ¿Sí?
Consulta la guardia a una mujer de 23 años. La misma refiere que hace 3 días presenta dolor abdominal y diarrea, la cual hace 24 horas presenta sangre y moco que se observa a simple vista. Usted pide un hemograma, el cual informa leucocitos 14.400 milímetros cúbicos, hematocrito 36%, hemoglobina 11 gramos por decilitro y morfología de glóbulos rojos compatible con anemia microcítica hipocrómica. Al ser interrogada, refiere a haber vuelto hace una semana del Perú, hipocrómica, hace unas semanas del Perú, donde consumió alimentos en diferentes lugares, muchos de ellos puestos de comida ambulante. ¿Qué parásitos de los estudiados hasta el momento puede causar este cuadro clínico? Entamoeba colítica. Bien. A ver, vamos a ver cuáles son los datos de importancia del caso clínico número 2. Tenemos una mujer que viaja a una determinada zona, tenemos que ver si es endémica o no de qué parásitos, que remite a haber comido alimentos de origen desconocido y consulta por tener heces disentéricas, que son las heces con sangre y moco. ¿Sí? Bien, el laboratorio nos dice que tenemos 14.400 glóbulos blancos por milímetro cúbico. ¿Recuerdan cuál es el valor normal de glóbulos blancos? De 5 a 10, profe. 4 a 10, 5 a Vamos a 10. ir repasando, ¿sí? Valores de referencia, porque ahora ya los vamos a ir aplicando. Entonces acá lo más probable es que tengamos una reacción inflamatoria, ¿no? No sabemos de qué origen, pero ya vamos asociando con las heces disentéricas. Tenemos un hematocrito de 36%, ¿qué valor tienen como hematocrito normal? 45. Para el hombre, ¿sí? 40 para la mujer. Digamos que está en el valor límite inferior el hematocrito, una hemoglobina baja, y acá nos presentamos con una anemia microcítica hipocrómica. Eso se ve al microscopio cuando se hace el frotis y se analizan los índices hematométricos. ¿Qué diagnóstico diferencial podemos hacer? Me dijeron ustedes, entamoeba histolítica. Si yo solo miro las características de la materia fecal, puedo pensar también que se trata de un Balantidium coli. Pero ¿qué pasa con el Balantidium coli? Este se encuentra normalmente en el intestino a veces, o sea, convive con el individuo. Está relacionado entonces con el cerdo. Digamos que epidemiológicamente yo necesito relacionar a mi paciente con el cerdo. Igual podría seguir incluyéndolo como diagnóstico diferencial. Pero dentro de los datos que yo tengo, no hay nada que me lleve a que puede tratarse un Balantidium coli, ¿sí? Pero más pendiente de la entamoeba histolítica porque esta señora viajó a Perú, donde son endémicas, y además remite a haberse alimentado de, digamos, comidas que no conocen muy bien el origen, ¿sí? Si tuvo las condiciones de higiene adecuadas en su cocción, o por ahí también eran comidas que no tenían mucha cocción. Bien. La siguiente pregunta, usted me dice si voy bien, porque en realidad, si voy contestando a las preguntas. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la muestra de elección para realizar el diagnóstico? ¿Y cómo lo realizaría? Volvemos, entonces, la muestra de elección es el escopio parasitológico, que en fresco, en este caso, me va a permitir ver los trofozoitos con la eritrofagia. Recuerden que fisiopatológicamente la entamoeba histolítica tiene su localización en intestino grueso, para los que no tuvieron la clase todavía. ¿Sí? Tiene un ciclo similar al de la Giardia, porque también es monoxeno o monoxénico, ingresa el quiste tetranucleado, se disuelve por acción de los jugos gástricos y
el cambio de pH al intestino delgado hace que se rompa ese quiste, y luego los trofozoitos que se forman y que se replican activamente se van a ubicar en el intestino grueso. Una vez que está ahí, se alimenta de glóbulos rojos, ese trofozoito, ¿sí? Y forma una úlcera que recibe el nombre de úlcera en botón de camisa o úlcera en cuello de botella. Esa úlcera hace que la materia fecal sea disentérica, con pérdida de sangre y moco. Y entonces, en la materia fecal se van a eliminar tanto quistes, cuando el parásito llega a adquirir nuevamente la forma de resistencia, o si no logra adquirirla, va a salir en la materia fecal como trofozoito. Entonces, vuelvo a la muestra, van a ser las heces disentéricas, y la técnica que utilice va a ser el coproparasitológico, que en fresco me va a permitir ver trofozoitos que tienen una forma ameboidea, amorfa, ¿sí? Recuerden que las amebas se mueven por pseudópodos, por eso no tienen ni cilios ni flagelos, ¿sí? Se movilizan como las células que ustedes habían visto en inmunología, ¿recuerdan? Para los que no tuvieron el teórico, emiten pseudópodos para llegar al foco inflamatorio. Bueno, estas amebas se mueven de manera parecida. Y como se alimentan de glóbulos rojos, en el fresco vamos a ver también los glóbulos rojos en su interior. No es necesario hacer coloración, pero si quiero puedo utilizar una coloración de Giemsa para visualizar mejor como es en la que tenemos acá en la figura. Doctora, y como esta pasa sangre, ¿se puede hacer método indirecto por anticuerpos? Ya vamos, espera, no te apures, Gabriel. Espera. Sí, vamos despacito, porque acuérdate que hay algunos que todavía no tuvieron el teórico. En el seriado, yo podría ver el quiste tetranucleado. ¿Cuál es el inconveniente? Que tenemos algunos colonizantes habituales, como la Entamoeba coli, que es colonizante habitual, que también tiene un quiste que tiene más núcleos que la Entamoeba histolítica. Pero en el microscopio, cuando yo miro, no puedo diferenciar bien si son 4 núcleos o si son más núcleos. Entonces, no puedo tomar al quiste como elemento diagnóstico de certeza. Cuando veo quistes con esta característica, yo lo que digo es que veo quistes de Entamoeba SP. Cuando ponemos SP es porque no se sabe la especie. ¿Ahí estamos? Profe, cuando ponemos SP, ¿qué dijo? No sabemos la especie. Ah, gracias. Es Entamoeba, me quedo ahí. ¿Sí? Ahora yo veo el eritrocito con eritrofagia y es Entamoeba histolítica. Porque las otras entamoebas se alimentan de bacterias, tienen otra forma de alimentación y no son patógenas. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, el quiste va a ser el elemento infectante y va a ser el elemento de resistencia. El trofozoito va a ser el elemento causante de la patología y va a ser también el elemento diagnóstico de certeza. Bien. Hay una que me faltó. Bien, la siguiente pregunta, a ver si puedo arreglar esto. Profe, creo que faltaba la terapéutica y las posibles complicaciones. Bien, ¿y cuáles son las complicaciones? Perforaciones intestinales. Ahí
apendicites e amebíase secundária? Bien. Acesso hepático. Entonces, amebiasis me dijeron extraintestinal, que es cuando la entamoeba se dirige por vía linfática o hemática a otros órganos. Y entonces tenemos amebiasis secundarias, ¿sí? El ameboma también puede ser una complicación, y en estos casos, ahora sí, lo que decía Gabriel, en estos casos, en los casos de las complicaciones, si yo busco en materia fecal, no voy a encontrar al parásito, porque ya está localizado en otro lugar. ¿Sí? Y a esos lugares son de difícil acceso, entonces no me queda otra que hacer una técnica indirecta. ¿Sí? La manera de hacer un diagnóstico es por métodos indirectos. Y utilizamos las técnicas indirectas que ustedes ya vieron el año pasado. Puede ser una ELISA, puede ser un IRMA, puede ser una contrainmunoelectroforesis, ¿sí? Siempre buscando anticuerpos. Anticuerpos específicos para el entamoeba histolítica. No es lo ideal porque a veces hay reacciones cruzadas, pero es la forma que me queda para hacer el diagnóstico. ¿Está? En ese caso, el elemento diagnóstico de certeza van a ser los anticuerpos específicos. Cuando yo hablo de elemento diagnóstico de certeza, me refiero a lo que yo estoy buscando, ¿sí? En esa muestra. Mi muestra en ese caso va a ser el suero, donde busco los anticuerpos específicos. Bueno, y la prevención de esta parasitosis y de todas las parasitosis intestinales es el saneamiento ambiental. Lavar las frutas y las verduras antes de consumirlas, el agua potable, aunque sabemos que algunos quistes incluso sobreviven en el clorado de las aguas, entonces en inmunosuprimidos siempre es conveniente incluso hervir el agua, ¿sí? Hay una cosa que me olvidé de decirles, que también las amebas de vida libre entran en el examen, ¿saben? Ahora veo el agua y me acordé. También las amebas de vida libre. Como, profe, pode repetir, por favor? Que en el examen también entran las amebas de vida libre. Voy a decir más de seguido la palabra examen porque ahí parece que se despierta. ¿En el examen de lunes entra amebas libres, profe? Sí, en el examen del lunes. Bien. ¿Seguimos? Profesora, ¿Sí? la pregunta 4 creo que dice, indique la conducta terapéutica a tomar. Bien, se me fue la anterior. Es el metronidazol. Okay. Que yo les dije que no les vamos a tomar cantidades, digamos, ¿sí? Estaba anteriormente. Acá. Los nitroimidazoles, dentro de estos el metronidazol es el más utilizado, lo que yo no le vamos a pedir dosis. Profe, Bueno. ¿esta clase va a quedar guardada? Sí, queda grabada. La del miércoles pasado, no sé qué pasó, no se grabó, pero yo voy a tratar de venir siempre acá a la Facu, entonces queda grabada la clase, ¿saben? Y esto le subo también. No sé si les sirve que le suba el precio. ¿Les sirve? ¿Les Sí, subo? profe, sí, sí. Vale. Perfecto. Vamos al caso clínico número 3. Yo leo, profe. Sí. Paciente masculino de 23 años, HIV positivo, consulta a la guardia por un cuadro diarreico severo con deposiciones líquidas profusas de gran volumen acompañado de anorexia, fiebre. A la observación nota compromiso del estado general y baja de peso importante.
Al interrogatorio refiere haber tenido un episodio similar hace 5 o 6 meses atrás, el cual se dio después de 15 días sin medicación. Niega haber viajado últimamente, no consume alimento de origen desconocido, y al examen coproparasitológico en fresco informa que no se observan elementos parasitarios. Bien. Los datos de importancia entonces. El cuadro diarreico severo, con disposiciones líquidas, profusas, de gran volumen, acompañado de anorexia. ¿Qué es HIV positivo? ¿Qué es HIV Bien, positivo? y ese HIV HIV, positivo también bueno, no es dependiendo. un dato menor, ¿no? Bien. El paciente puede ser HIV positivo por mucho tiempo sin tener síntomas, ¿no? ¿Y cómo se llama ese periodo en el cual no tiene síntomas? Latente. 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 Permanecer en estado de latencia. Y llega un momento, ¿sí?, en el cual empiezan a aparecer las enfermedades marcadoras. Las enfermedades marcadoras son enfermedades que en pacientes inmunocompetentes pueden autolimitarse y en un paciente inmunosuprimido causan cuadros severos. Uno de ellos me llevaría a sospechar este caso, ¿sí? Bien, todavía yo no digo que tengo un paciente con SIDA, lo único que yo tengo como dato es que es un paciente HIV positivo. Entendemos la diferencia entre HIV positivo y un paciente con SIDA, ¿no? ¿Sí? Bien. La siguiente pregunta, ¿qué dice? ¿Qué parásitos de los estudiados puede causar este cuadro clínico? Bien, ¿qué contestaron ustedes? Cryptosporidium parvum. Cryptosporidium. ¿Solo ese? Podría ser también Profe, yo coloquei cocidos, no sé si está cierto. Perfecto, o sea, todos aquellos coccidios intestinales que, en el caso de un paciente con HIV, que aparentemente está entrando en un periodo de SIDA, va a causar una diarrea con pérdida de agua, ¿sí? Muchas sales se pierden también y que van a llevar a la deshidratación. ¿Sí? Por ahora, en el diagnóstico diferencial, yo podría poner otros coccidios. Pero hay un dato importante que me hace pensar que se trata del Cryptosporidium parvum. ¿Cuál es? Inmunodeprimido. ¿Cómo? No escuché. Que el paciente es HIV positivo. Sí, porque el criptosporidio causa infecciones en los inmunodeprimidos y inmunocomprometidos. Los otros Parásito también. oportunista. Pero hay un dato en el caso clínico que me hace pensar que se trata del Cryptosporidium. Sería que el paciente niega haber viajado y consumir alimentos desconocidos. La descripción de la diarrea. ¿Profesora? La diarrea, Episodio profe. similar. Ese es de gran volumen. ¿Profesora? No, yo diría que se puede hacer porque no se observan elementos parasitarios. La Cryptosporidium. ¿A usted no le llama la atención eso? Yo estoy por pedir un coproparasitológico y ya vi un resultado. En el mismo caso clínico dice que ya tiene un resultado un coproparasitológico en el cual no se observan formas parasitarias. ¿Sí? ¿Y por qué no se observan formas parasitarias en el caso de que se tratara de un Cryptosporidium? Porque el Cryptosporidium hay en nuestro intestino, no es necesariamente un parásito. Ello Necesita una causa... tinción para que se vea. No. ¿Profesora? Recuerdan que habíamos Entonces- visto, bueno, para los que no tuvieron el teórico todavía, el Cryptosporidium elimina oquistes. Esos oquistes tienen como mínimo 4 micras, son muy pequeños, ¿sí? Si el médico no coloca que sospecha de la presencia de Cryptosporidium, no se hace la coloración. Y si no hacemos la coloración, los oquistes no se ven. Entonces, acá primero que tengo un resultado fresco,
En un fresco puede ser que justo no se eliminaron los ooquistes, para empezar. Y segundo, que si no se colocó que hay una sospecha, entonces seguramente no se hizo la coloración de Sid-Nelson. ¿Sí? Y si no hicimos la coloración de Sid-Nelson, los ooquistes no se vieron. La isofora, por otro lado, tiene un ooquiste que es de un tamaño mucho mayor. Habíamos hecho incluso la comparación. Y entonces, posiblemente se hubiesen visto, ¿sí?, en ese fresco de materia fecal. ¿O no? Pero ese es el elemento que me permite sospechar de que realmente se trata de un Cryptosporidium y no de otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos decía el caso clínico? Que tenemos un fresco de materia fecal sin hallazgos. En el caso del Cryptosporidium, esto es solamente para reflejar el ciclo biológico. Recuerden que lo que tenemos es un ooquiste, tenemos un ciclo monoxénico. Tenemos un ooquiste que es el que ingresa por vía oral. Este también se va a disgregar su pared quística debido a la presencia de los jugos gástricos y el cambio de pH al llegar al intestino delgado. Encuentran su hábitat en el intestino delgado, en el cual los merozoitos, los esporozoitos que están en el interior del ooquiste, se van a introducir en las células, en los enterocitos del intestino delgado. Una vez que está ahí, se produce una replicación activa, formando estructuras que se llaman merontes 1. Los merontes 1 dan lugar a nuevos merontes 1, es decir, que se reciclan. Y finalmente, el meronte 1 se transforma en meronte 2, este ya no se recicla, sino que va a dar lugar a las macrogametas y microgametas que se replican, o sea, que se, digamos, copulan, ¿sí? Ya estamos hablando ahora de una reproducción sexual, ¿sí? Para dar lugar primero a un cigoto que se va a transformar en un ooquiste, primero inmaduro y luego maduro, que se libera al exterior. Y solamente el ooquiste es el que va a salir al exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estadios de trofozoitos, que son los esporozoitos, los merozoitos, son prácticamente todo el tiempo son intracelulares. Así que no se eliminan al exterior, y en el caso de que se eliminara son demasiado pequeños. Incluso los quistes muy pequeños. Por eso necesito colorearlo. Entonces, el diagnóstico se hace con un coproparasitológico seriado. Una vez que nosotros centrifugamos la materia fecal, eliminamos el sobrenadante y analizamos el sedimento, con ese sedimento lo que se hace es un frotis, como el frotis que hacían con sangre, ¿recuerdan? ¿Sí? Bueno, lo mismo que un frotis de materia fecal. Y ese frotis se colorea con Sid-Nelson. Lo que vemos es un fondo azul, y sobre el fondo azul se ven los ooquistes de color rojo. Y con eso termino mi diagnóstico. Profe, yo tengo una consulta. O sea, después del trofozoito, el trofozoito puede salir y puede haber como que una multiplicación o reproducción asexuada, ¿no? Ay, no te escuché, Gabriel. Hablame fuerte, por favor. Que cuando sale, o sea, porque tenemos una reproducción sexuada y asexuada. En el caso de la asexuada es que sale el trofozoito y ahí automáticamente madura, ¿no? Sí, toda la reproducción asexuada ocurre dentro de la célula. Claro, Todo porque el tiempo está dentro de la célula. usted dijo que del trofozoito iba el meronte 1 y meronte 2, y ahí del meronte 2 es el que se produce la sexuada, ¿no? O sea, donde se forma la... Pero dentro de una célula también se produce la copulación. Ellos se transforman en macro y microgametas y se introducen dentro de otra célula, y ahí se produce la copulación. Claro, pero para la asexuada sale del trofozoito, sale, ¿no? O sea, queda ahí en el trofozoito y ahí madura, ¿no? Sí, el trofozoito nosotros
llamamos al esporozoito o al merozoito. El trofozoito es como una forma general de hablar de la forma vegetativa. Y siempre son intracelulares. Dale, gracias. Bien. Bien, la siguiente pregunta. Bueno, esa era la última pregunta, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, yo les puse acá una última que es para explicar nuevamente ¿sí? en qué consiste el coproparasitológico, aunque ya lo estuvieron viendo. Tengan en cuenta que la muestra es la materia fecal. ¿Sí? La muestra es el fluido biológico con el cual yo voy a trabajar. En este caso, la muestra es la materia fecal. La técnica que voy a aplicar es el coproparasitológico, que puede ser en fresco o puede ser en seriado. En el fresco es una única muestra que se obtiene sin formol, sin conservantes, porque la idea es que no se destruyan las formas lábiles. ¿Cuáles son las formas lábiles? Los trofozoitos, en el caso de los protozoarios, pero después vamos a ver parásitos más grandes, que son multicelulares, y en ese caso las formas lábiles son las larvas, y también le hacemos un fresco para ver larvas. ¿Sí? Ahora yo estoy hablando en general. En el caso del seriado, de todas las deposiciones que realice, se junta un poquito y se coloca en un recipiente que tiene el formol diluido. ¿Sí? Que no sobrepase el formol. El formol es un conservante, porque acuérdense que estamos juntando muestras de varios días. Entonces tengo que tratar de conservar los elementos de resistencia sobre todo, que son quistes o quistes, y en el caso de parásitos más grandes, que vamos a ver más adelante, pueden ser los huevos, porque los multicelulares tienen huevos. ¿Sí? Entonces, busco en ese lugar elementos de resistencia. ¿Puedo ver trofozoitos o larvas? Sí, puedo ver también. Pero por ahí, por la presencia del formol, se destruyen. Entonces tengo que tener en cuenta eso. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado sin contestar? Vamos a tomar otro ejemplo que no está en los casos clínicos. Recuerden que tenemos algunos casos clínicos como para tomar ejemplos, pero los que no tienen casos clínicos igual se estudian, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se hace el frotis fecal? Como, o sea, tenés el tubo, no tengo para dibujarles, no lo tengo aquí. En el tubo, ¿verdad? Como hacían la orina, llegaron a ver análisis de orina, que no vieron tampoco, algunos habrán visto. En un tubo de plástico, ¿sí? Se coloca una parte de la materia fecal que trae el paciente, se la centrifuga, se elimina lo que queda en la parte superior, que es el sobrenadante, y me queda un culot, o sea, un sedimento. De ese sedimento se echa un poquito en un vidrio y se extiende como si fuera un frotis de sangre. ¿Sí? Para el próximo trabajo práctico les traigo unas fotos de la secuencia de cómo se hace, para que se lo puedan imaginar también. Pero es así. Gracias, profe. Bueno. Profe, le quiero hacer una pregunta con respecto a los trabajos que tenemos que entregar. ¿Eso se entrega en la fecha que figura en la plataforma o esa está como fecha límite? Ahí tienen una fecha límite que es mañana a las 12. Pero podemos entregar antes. No, hoy miércoles sí, mañana a las 12. Pero la pregunta es si podemos entregar antes. Una vez que lo suban, resolvemos y... Ah, está. Gracias. La idea es que ustedes vengan elaborando
el trabajo y que acá hagan el cierre, corrijan lo que les falta y ahí entregan para que le pongamos la asistencia, ¿saben? Pero no extendemos más porque si no esperan a la clase para contestar todo. La idea es que lo trabajemos juntos y que se saquen las dudas en la clase presencial. Claro, yo lo había hecho al trabajo, pero habían algunas preguntitas que no había cerrado, digamos, y ahora con la clase sí entendí, entonces Claro, ahora sí lo puedo subir al trabajo. Como yo soy el grupo B y tengo la teoría ahora a las 2, por eso también estaba tratando de esperar para ver a ver cómo... Está bien, sí, no hay problema, hasta mañana. Gracias. Otra cosa que les quería decir, por ejemplo, que vamos a tomar ese ejemplo porque es, digamos, un poco distinto a esto que estuvimos viendo, que es la tricomona vaginalis, que es un parásito del aparato urogenital. ¿Sí? En el caso de la tricomona vaginalis, el elemento infectante es el trofozoito, porque la tricomona vaginalis no tiene, recuerden que no tiene elemento de resistencia, ella solamente tiene forma vegetativa. Entonces, el elemento infectante es el trofozoito, el elemento causante de la patología es el trofozoito y el elemento diagnóstico de certeza también es el trofozoito. Les doy ese ejemplo porque es diferente, ¿sí? Su ciclo biológico es distinto. Y no tenemos caso clínico de tricomona, pero también tienen que estudiarlo. Aunque no trabajemos un caso clínico de algún microorganismo, igual hay que estudiarlo porque no podemos dar caso clínico de todos, ¿sí? No nos alcanza el tiempo. Bien. Otra cosa que les quería decir, no sé hasta dónde va a llegar la clase del doctor Lauro hoy. Nosotros vamos a tratar de respetar el cronograma, pero ustedes recuerden que los tiempos de cada docente son distintos, ¿sí? A mí no me alcanzó para dar toxoplasmosis, por ejemplo, y me parecía también que era mucho contenido. Entonces yo no desarrollé ese tema, ¿tá? Lo voy a grabar y lo van a tener grabada la clase. Por ahí el doctor les da, no sé hasta dónde llegará su tiempo. Eso ustedes no se preocupen porque va, si alguno por ahí da un poquito más o un poquito menos, la clase va a estar dando. Ya sea porque pueden mirar la clase del otro o porque lo vamos a grabar aparte, pero va a estar todo el material ahí, ¿sí? Y lo que no se llegara a dar por alguna razón, obviamente no les vamos a tomar. Profe, nosotros tuvimos una duda el otro día que estábamos consultando, ¿no? Si con 6 se aprueba o con menos de 6 se aprueba. Para el examen, para los parcialitos, con 6 de promedio. Tienen que tener un 6 de promedio de todo lo que ustedes tengan, todas las oportunidades que van a tener hasta leer. ¿Sí? Ahí ustedes suman todo y dividen por la cantidad de exámenes que tienen. Es como un promedio, 6. ¿Sí? Promedio 6 para los parcialitos. La ELA con promedio 4. Con 4. En la pregunta 1, profe, yo puse fisión múltiple o esquizogonia y me tomó como errada la respuesta. ¿Está bien? Eso se solucionó en la plataforma. Estuve mirando y la doctora Tecla estuvo corrigiendo. Esos son, digamos, pormenores de trabajar en una plataforma, que puede tener distintas respuestas y la plataforma, como es una máquina, le va a tomar como incorrecta, pero ella corrigió de manera manual uno por uno, así que no se preocupen. Profe, en esa misma respuesta, yo había leído acá en el libro, en las tías que subieron a la plataforma, que también otro tipo de sinónimo era la merogonia. Yo también lo había puesto y me lo tomó como inválido. O sea, puse los 3 tipos, que era lo que había leído en el libro. Bueno, ahora miro ese paso puntual porque no vi nadie que haya puesto merogonia. Pero vemos, ¿sí? Son cosas, le digo, son cosas de la plataforma. Sí, yo sé que excede, digamos, porque uno... ¿sí? Pero está bien. No, mi duda era si estaba bien. Nosotros vamos y corregimos si es
Sí, no, yo lo había puesto en la plataforma y la profe me dijo como que eso me tomaba como inválido, pero no sé, a la hora de leer el libro me fijé que ese también era un sinónimo, entonces pensé que por ahí ustedes no lo tomaban Son como diferentes correcto. formas de división. Yo voy a ver cómo está planteada la pregunta también, ¿sabes? Ahora te contesto, miro cómo está planteada la pregunta, a ver cuál es la Dale, gracias. si puede ser la respuesta correcta. Profe, entonces las notas serán cambiadas donde ocurrió eso. Sí, porque ella corrige de manera manual. Sí, porque para mí yo cambié una letra. Yo troqué fusión por fisión. Bueno, Y pero ahí no es lo mismo. Fusión es una cosa y fisión es otra distinta. Esas son cosas diferentes. gracias. Profe, una última duda. ¿Las clases de TP, o sea, de trabajos prácticos, va a ser siempre antes que las de teórico? ¿O No, solamente por ahora? Eso es lo que les explicaba. Ahora los que quedaron mal atrasados son los del grupo A y B, porque el miércoles pasado fue feriado, ¿sí? Entonces, la idea era que no perdieran la clase, porque si no perdemos una semana más y es una clase que ya no entra en ningún lado. Entonces, no entra en tiempo, digamos. Entonces decidimos dar igualmente el TP, ustedes van a tener el teórico a la tarde, el grupo A y B. El grupo C, D y E tuvieron ya su clase. A partir de la semana que viene, el grupo A y B tiene el miércoles, y el grupo C, D y E tiene el viernes, y nos quedamos todos bien, digamos, y siempre van a tener el teórico, hasta que nos parezca otro feriado, siempre van a tener el teórico antes del TP. Esa siempre es la idea. Igualmente, tienen subida la clase grabada. Para los que no tuvieron la clase todavía, tienen la clase grabada. Profe, el próximo TP, o sea, el que vamos a tener el miércoles que viene a las 10 de la mañana, antes del teórico de la tarde y antes del teórico del viernes. ¿Qué tema vamos a ver ahí? Háblame fuerte, por favor. Fuerte, háblenme. No puedo subir más el volumen acá y no sé por qué está tan bajo. El Sí, TP, te escucho, Victoria. el TP semana que viene, del miércoles, a las 10 de la mañana, el TP. ¿Qué tema vamos a dar? Porque todavía no vamos a tener teórico. El miércoles de la semana que viene van a tener el TP de toxoplasmosis a las 10 de la mañana. Todos juntos, el TP, digamos, a mí me gusta hablar más bien de poner en discusión o de discutir el TP, que ya lo van a tener el lunes. ¿Sí? El lunes nosotros subimos a la plataforma para que ustedes vayan desarrollando, y el miércoles lo discutimos. Profe, ¿y este viernes va a haber clases? No, este viernes no. Este viernes no, porque es Viernes Santo. Profe. Toxoplasmosis no entra en el examen lunes, entonces. ¿Cómo? Toxoplasmosis no entra en el examen. No entra en el examen. Aunque el doctor, si es que llegara a dar hoy, toxoplasmosis y toxocara que estaban en el cronograma, no entra en el examen. Gracias. Profe, le hago una pregunta. Le hago una pregunta. Las personas que todavía no estamos inscritas porque todavía no nos subieron la nota del final de bioquímica, todavía no nos aparece el aula y no vemos ni los TP, los parciales. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Quedamos como desaprobados? Porque Sí, nosotros bueno, estamos viendo chicos. las clases porque pedimos los links, pero estamos re perdidos y no Chicos, tenemos ni los la TP ni de nada. marzo es una última oportunidad que se le da a algunos alumnos que están en una condición ahí, bueno, unas condiciones particulares, ¿sí? Pero el que elige rendir en marzo sabe que empieza con las clases ya empezadas, o sea, entra en desventaja con el resto de los alumnos. Esa ya es una condición que el alumno sabe, o si no las clases empezaríamos en abril, digamos. Entonces, bueno, las ausencias se ponen, los ausentes se ponen y los exámenes ya se rinden, eso pierden, digamos, después tienen la posibilidad de rendir otro, o sea, si tenemos parcialitos todas las semanas, así que aunque se saquen un 0, pueden alcanzar al promedio 6 todavía.
sí es cierto, entran en desventaja, pero la opción es que rendir en las mesas anteriores. No te puedo dar otra solución. Bueno, dale, gracias, profe. Profe, ¿Sí? yo a mí recién me incorporaron ahora en la semana en la plataforma y ya se fue un parcelito, por ejemplo. Y si la eres del 5 del 4, tendremos más 4 parcelitos. Y sí, 1 por semana, aproximadamente 1 por semana. Está bien, gracias, profe. Igual saben ustedes que semana a semana les subimos todo lo que se da esa semana, lo que vamos a hacer esa semana. Porque por ahí pasa esto, de que tenemos feriado, y entonces no es exactamente, no es todo fijo. Acuérdense que esto es flexible, ¿sí? Por ahí vemos, a nosotros también nos pasó el año pasado, que vemos que los alumnos no nos van rindiendo. Si no nos van rindiendo, bueno, hay que rever a ver qué está pasando, y por ahí flexibilizamos un poco el tema. Pero si vamos bien, ustedes y nosotros, con los tiempos, mantenemos ese tipo de cronograma. ¿Está? Profe, ¿Alguna otra duda? sí, yo tengo una pregunta. Usted dijo hace un rato que las tricomonas vaginales no generan quistes, ¿puede ser? Sí. Ah, bueno, gracias. No genera quistes. La única forma de contagio de la tricomona vaginalis es la vía sexual, aunque vos podés ver en la bibliografía que dicen que los trofozoitos pueden durar una determinada cantidad de horas en toallas o en baños de asiento. Eso está documentado, pero es, digamos, muy poco probable que te contagies de otra manera que no sea por la vía sexual. Porque justamente el trofozoito no sobrevive mucho tiempo afuera, fuera de su ambiente óptimo, porque es una forma lábil, no es una forma de resistencia. Profe. ¿Sí? Yo estuve estudiando por el Muray y observé que tiene algunas cosas diferentes. No sé si es por causa de la adicción o lo que. Y también la clasificación de los parásitos. Yo vi que era diferente y que ahora vos dijo isospora belli. Y en el libro está como cistoisospora. Algunas cosas de definiciones así siempre son diferentes, pero no cambia nada si en un oral decimos de la otra forma, de la edición más nueva. La clasificación de los parásitos, te escuché más o menos, pero la clasificación de los parásitos, nosotros la hacemos de acuerdo a la movilidad. Yo les dije la clase de los parásitos intestinales, sí, de los protozoarios en general, lo hacemos de acuerdo a la movilidad. Sí, eso es lo que más nos interesa, porque es el elemento que va a permitir que la patología se produzca de una o de otra manera. No es necesario que se vayan tan al fino, digamos. Lo que nosotros le decimos es lo que tienen que saber. Si es unio pluricelular, primero, o sea, si es un protozoario o un helminto, ¿sí? Y a qué familia pertenece, de acuerdo a su movilidad. Sí, sí. Y la isospora es una apicomplexa. Es un coccidio. Está cambiando mucho a los años. Va cambiando siempre mucho a los años. Todos los años va cambiando. Yo leí también. Mandame cuáles son los que cambian a la plataforma y lo discutimos ahí. Sí, mandame, decime. En tal libro está de esta manera, a ver si hay mucha diferencia, pero yo nunca encontré diferencia entre libros. Yo pensé en te mandar un correo ayer, pero no quería te molestar. Al foro mandame la pregunta y mandame al foro. Bueno. Sí, no hay problema, si para eso está el foro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, una pregunta. En el coproparasitológico, ¿qué concentración de formol se utiliza? ¿A cuánto por ciento? Sería entre 5 y 10%. Ah, ok. Gracias.
¿Me puedo hacer una pregunta respecto a las evaluaciones? O sea, a la ERA, por ejemplo. ¿A la ERA? Sí. Quería saber si hay un requisito, por ejemplo, si sacas 6 o más, no rendís orales. Sí, eso es en las ERAs, con más de 6 no se rinde oral. Es así, yo no sé cómo van a ser las ERAs este año. El año pasado no hubieron orales en las ERAs. ¿Sí? No sé este año qué decisión se va a tomar, seguramente que más cerca de la fecha nos van a indicar si van a haber orales o no. Bueno, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo tengo una pregunta sobre amebas de vida libre. ¿Podría decir que las amebas de vida libre tienen un ciclo biológico monoxénico, a pesar de no ser en el ser humano? La ameba de vida libre es un microorganismo que tiene, digamos, peculiaridades, porque en realidad ellas son de vida libre. ¿Sí? Ellas viven en la naturaleza, no necesitan ser parásitos y se encuentran con el hombre de manera accidental y lo parasitan. ¿Sí? Y podríamos decir que es, ¿sí?, monoxénico, porque en realidad ni siquiera cumple un ciclo dentro del hombre porque no vuelve a salir. Si le querés decir que es monoxénico, sí, estaría bien. Pero si decir que no hay un ciclo biológico en el hombre también, entonces es perfecto. Sí, no, en realidad sí, termina quedando ahí y muchas veces muere con el individuo porque a veces son tan patógenas que terminan matando al huésped. Cosa que en parasitología no es lo ideal. Los parásitos no buscan matar al huésped, sino que lo mantienen en el tiempo porque así pueden seguir nutriéndose de él. Por eso les digo que es una situación como bastante anormal el tema de las amebas de vida libre. Sí, gracias. Bueno. Bien, cualquier otra pregunta entonces, si se acuerdan después, me la dejan en el foro y les voy contestando, ¿saben? Nos vemos entonces, chicos. Hasta luego, profe. Felices Pascuas. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao.